Nuestro invitado. De vuelta. Son las 18:12, estamos de vuelta, seguimos con el programa de esta tarde en este día jueves y vamos a abordar un tema que me inquieta mucho y que por supuesto va a constituirse de gran ayuda para usted si quiere someterse, claro está, a esta técnica, aunque el especialista es el que nos va a explicar de qué se trata. ¿Qué es el Reiki? Vamos a hablar esta tarde acá en el programa de vuelta y para ello nos visita Enrique Espinosa Cruz. Él es el maestro Reiki, si pronuncio bien, chévere, si pronuncio mal, me corrige, maestro Reiki Sensei, y es del Liv Yavdem Tenzin Wandak. Ahí me va traduciendo porque yo no speak English. Ya, maestro, es ecuatoriano y él tuvo el honor dado por la eminencia Lama Geshe Tenzin Tanding, no sé si está así bien, que fue traductor personal de Dalai Lama. Ajá. Dalai Lama. Y si me pongo a leer el currículum, realmente quedo impresionado. Estoy junto a un maestro del Reiki acá en nuestro país y que también ha tenido la posibilidad de crear en otros países. Por ejemplo, tuvo varias maestrías, entre ellas, por citar, es máster en la Clínica de Salud Mental con Ciencias Humanas y Sociales de la Universidad de León en España, máster en coaching con grado de magíster y así una serie de estudios que ha hecho y que nos llevaría un buen tiempo. Sí. Me decían acá que es ecuatoriano chileno. Yo soy chileno. Ya le estaba atribuyendo. Sí, ya llevo muchos años aquí en el Ecuador, ¿no? Ya. O sea, llevo muchos O sea, años se aquí siente en el Ecuador ecuatoriano. y realmente soy más ecuatoriano que el caldo de patas que me encanta, ¿no? Ya. O sea, es una maravilla. Perfecto. Así que estamos aquí muy, muy ecuatorianos. Muchas gracias, Fernando, por la invitación. Y venía a hablarles de una tecnología, muy antigua. Es una Sí, tecnología. es una tecnología muy antigua que permaneció escondida mucho tiempo. Es un redescubrimiento de finales del siglo XIX. El Reiki es una palabra japonesa que significa energía vital universal. El Reiki fue redescubierto, y se dice redescubierto porque en la documentación original de donde él sacó toda la metodología tiene casi 400 años antes de Cristo. Entonces, ¿qué es lo que resulta? Fue redescubierto en el Japón a finales del siglo XIX por un señor que se llamaba Mikao Usui. Este señor era director de la Universidad Yashisha en Kioto. Esta universidad era una universidad jesuita. De la historia del redescubrimiento hay varias historias, porque como fue transmitida de maestro en maestro, hay diferentes versiones. Sin embargo, hay una que me gusta mucho, y aparte que hay más documentación porque se encontró un libro en donde relataba la historia de los jesuitas, en donde mencionan a Sensei Usui. Resulta que esta universidad era jesuita, y Sensei Usui era un jesuita, según este libro. Resulta que Sensei Usui daba clases de filosofía, y un día un alumno le preguntó cómo sanaba Jesús con las manos, a lo cual no pudo contestar. Le dijo, no sé, con la fe, pero no sé qué método utilizaba. Y resulta que, imagínense, finales del siglo XIX, profesor universitario en el Japón, el no poder contestar la pregunta de un alumno era una cuestión de honor enorme. Le complicó tanto la pregunta que se fue a Chicago a estudiar religiones comparadas, y su tesis de grado fue la sanación a través de la imposición de manos en las diferentes religiones. Llegó a tanto su investigación que accedió al Papa León XIII para que le permitiera leer los primeros escritos cristianos para ver si encontraba el método que usaba Jesús para sanar con las manos, pero lamentablemente no encontró nada. Pero otro personaje que sanaba con las manos era Buda. El Buda, casi 600 años antes de Cristo, también sanaba con las manos. Entonces, siguiendo su investigación, se fue a la India, se fue a Tailandia, recorrió el planeta, llegó al Tíbet, y en el Tíbet, después de recorrer muchos monasterios budistas, en uno de ellos se encuentra un sutra, un manuscrito, que se llamaba el Tantra del Rayo. Y en este manuscrito describía cuál era el método que usaba Buda para sanar con las manos. Entonces, lo aprendió, pero no sabía cómo usarlo. Resulta que regresa al Japón, y hay algunas versiones en donde dicen, entró a un monasterio budista, y algunas versiones que dicen que se quedó 3 años, y otras versiones que dicen que se quedó 7 años. Yo creo que se quedó 7.
Sin embargo, de ello, cuenta Sensei Usui que el abad le manda hacer un retiro espiritual al monte Kurama, que es un monte sagrado en el Japón, y se queda 21 días en la montaña, y que al cabo de los 21 días le llega una especie de rayo que le bota, en donde le explica cómo usar el método que había aprendido. Sin alargar mucho el cuento, Sensei Usui realmente se hace famoso, porque a principios del siglo XX ocurre el gran terremoto en el Japón en 1923, y Sensei Usui sana a tanta gente con las manos que el gobierno japonés le da el premio Kun-san, y le erigen una estatua en vida. O sea, es la historia de cómo nace el Reiki. Ahora, ¿qué es el Reiki? Reiki es una tecnología en donde los maestros Reiki nos conectamos a una frecuencia, es una frecuencia de vibración en donde canalizamos una energía, valga la redundancia, que entra por la coronilla, se distribuye por el cuerpo y sale por los ojos, por la boca y por las manos. Entonces, esta frecuencia, los científicos la han regresado a ver enormemente. Por ejemplo, ahorita en la Argentina están tratando de captar estas partículas, que son partículas subatómicas. Por eso es que dentro del Reiki hay mucho de física cuántica. Ya. Entonces, y acaban de instalar 300 piscinas de agua pesada para poder captar esta partícula que dicen que viaja más rápido que la velocidad de la luz, a pesar que dentro de la física atómica eso es imposible, dentro de la física cuántica sí es posible, para poder fotografiarla. Un detalle interesante, el Voyager 2, que es una sonda que fue lanzada en 1998, ahora está en la heliosfera. La heliosfera es la parte externa del sistema solar. Es la parte hasta donde llega el electromagnetismo del sistema solar. Y el Voyager fotografió la energía, se llama energía cósmica de alta frecuencia, que es a la cual nosotros nos conectamos, que siempre hemos dicho que nos conectamos a esa. Entonces la canalizamos. Al canalizar esta energía, la transmitimos a través de las manos y las personas se estabilizan. ¿Por qué se estabilizan? Porque nosotros somos entes energéticos. Nuestro cuerpo está compuesto de átomos. Los átomos, a su vez, transmiten electricidad. Es la ley de Faraday. Al transmitir electricidad, resulta que nosotros podemos transmitir también electromagnetismo. Sin embargo de ello, toda la medicina oriental está basada en diferentes puntos energéticos que tiene el cuerpo. El nombre más común es chakra. Chakra en sánscrito significa disco que gira. Entonces, resulta que este disco que está girando, hay 7 discos, 7 puntos primarios, 21 secundarios y 12.000 meridianos energéticos. Como la vida es compleja, imagínense que cada punto es como una fuente de agua que está girando, que se conectan entre sí estas fuentes de agua. Pero como la vida es compleja, le caen ramas, hojas y se ensucia y se tapan los conductos. ¿Qué es lo que hace el Reiki? El Reiki lo que hace es limpiar esas hojitas, esas ramas y empujar de nuevo a que vuelvan a vibrar en el nivel correcto. Cuando eso ocurre y se destapan los conductos, la persona sana, física, mental o espiritualmente. Nosotros hemos visto cosas maravillosas, o sea, tenemos casos de gente que realmente nosotros mismos no lo podemos explicar, que estaban desahuciadas y ahora están caminando bien, recuperadas, sanas, sanaciones de cáncer, cosas que nosotros no ofrecemos curar. Nosotros decimos, nosotros no curamos, sanamos, que es diferente. Eso significa, la diferencia es que entre curarse y sanarse es que en la curación tú le entregas algo a alguien. En la sanación, la persona sana sola. Uh-huh. Claro, ayudamos, pero la persona tiene que decidir sanar también. ¿Y toda persona tiene esos niveles de energía que tú señalas? A ver, nosotros, no todas las personas. A ver, nosotros tenemos un promedio de estabilidad dentro de los diferentes puntos energéticos. Un maestro Reiki eleva su nivel de vibración para poder captar esas vibraciones, esas frecuencias y modularlas y poder potencializar la energía que tiene el cuerpo. ¿Cualquiera puede hacer Reiki, si es la pregunta? Sí, cualquiera puede hacer Reiki. Sin embargo, no todos están preparados para hacerlo, porque hay
que tener el espíritu de querer darse a los demás, de ayudar, de ser solidario, de estar pendiente de las otras personas. Dentro del Reiki hay una sola regla: tú no le puedes negar la ayuda a nadie. Es la única regla que hay en el Reiki. De ahí, cualquiera está invitado a querer sanar y ayudar a los demás. Estamos conociendo y aprendiendo del Reiki. ¿Desde cuándo acá en el Ecuador? A ver, yo llevo desde muy chico, realmente desde muy chico. ¿Son ustedes, o tú eres uno de los pioneros acá? No, sí hay maestros más antiguos. Yo sí creo que hay maestros más antiguos. Sin embargo, yo hago sanación desde muy chiquito, con mi mamá también sanábamos. Sin embargo, después ya en el 2010, 2011, llega a mis manos más técnicamente y claro, se potencia, ¿no? Y me dedico 100%, hoy en día estoy dedicado 100% a esto. Yo soy psicólogo clínico, soy director del Centro Aijewa y director del Instituto de Liderazgo Emocional aquí en Quito. El Centro Aijewa es un centro de psicoterapia y Reiki y es una escuela de Reiki, es la escuela más grande de Reiki que hay ahorita en el Ecuador. ¿Cuántos integrantes más o menos para Actualmente tenemos 120 practicantes Reiki. Y un detalle: todas las noches nosotros, desde que ocurrió el terremoto, estamos haciendo sanación a las personas del terremoto y a las ciudades en donde se ocurrió el terremoto. Entonces, inclusive abrimos una página, y hoy yo quiero invitar a todos los radioescuchas que me pueden tener relación con las personas que están en la costa y que necesitan ayuda, o personas que no necesariamente están en la costa y que necesiten sanación, pueden inscribirse en una página en Facebook que se llama Reiki Damnificados Ecuador. ¿Ya? Dentro del Facebook, entonces, www.facebook.com/Reiki Damnificados Ecuador. Entran ahí y tienen que dejar 3 datos: el nombre de la persona, la edad y la ubicación más próxima de la persona. Ahora, ¿por qué nosotros podemos sanar a distancia? Dentro de la física cuántica hay una particularidad dentro de la física cuántica que se llama bilocación de partícula. Eso significa que yo puedo, a través de ciertas técnicas, bilocalizar la partícula. Y es impresionante porque nuestros pacientes declaran: sí, realmente sentí, estaban aquí. Y la gente es sana y se siente bien. Y no es una cuestión de creencia, porque no es un acto mental. Hay mucha gente que dicen: bueno, ya sí me voy a hacer Reiki. Y entonces le llevan los hijos, las mamás, las cosas, a las mamás, a las personas, ¿no? Y la persona no cree en ese tipo de sanación. Sin embargo, al no ser un acto mental y al no necesitar de una creencia determinada, la energía igual va a fluir, igual va a estabilizar el nivel energético individual de la persona. Entonces, no requiere de ninguna creencia en especial, y menos religiosa. O sea, justo iba a preguntar, ¿no tiene nada de connotación religiosa? No tiene una, a pesar de que obviamente el budismo es una religión, en realidad es una ciencia no comprendida hoy en día. El año pasado salió la noticia de que invitaron a la segunda plana después del Dalai Lama al CERN. El CERN es el acelerador cuántico en Europa, para que les explicaran ellos cuál es su punto de vista de los descubrimientos que tenían sobre el manejo energético. Entonces, sumamente interesante que el budismo como tal vaya a explicarles a los científicos qué es lo que acaban de descubrir, lo que hace miles de años ya nos habían dicho. Entonces, resulta muy interesante el tema, por eso es que se considera hoy en día una tecnología redescubierta. El Reiki es terapia alternativa de la Organización Mundial de la Salud, o sea, terapia complementaria e integrativa. Yeah. Inclusive usted en la mayoría de hospitales en Estados Unidos, ya más de 800 hospitales en Estados Unidos, y casi en la mayoría de hospitales en Europa, usted puede solicitar un maestro Reiki. ¿Por qué? Porque acaban de sacar una estadística en donde una persona después de una operación, al hacerse Reiki después, acorta el tiempo de convalecencia 10 veces. Entonces, claro, sana mucho más rápido después de una operación. Claro, si es la combinación de la energía universal con la vital y proviene de uno mismo. Así es. Entonces, claro, nosotros como maestros Reiki nunca... Es complementario a la medicina alopática, eso es importante. O
sea, si usted va a su médico, tiene un tratamiento, nosotros nunca le decimos que deje su tratamiento para tratarse con otro método. Por el contrario, le digo, siga su tratamiento y paralelamente lo vamos a sanar. Entonces, al punto de que cosas muy graves o a veces enfermedades autoinmunes cogen y se revierten. ¿Se puede considerar como una especie de terapia para ubicación de los oyentes? Es una terapia, de hecho es una terapia. La Organización Mundial de la Salud le considera terapia complementaria y al Reiki. Terapia complementaria e integrativa al Reiki. Entonces, ¿uno puede tratarse solo con Reiki? Sí. En mi casa, desde los últimos 7 años, no se ha consumido un medicamento. Ni uno. O sea, le digo que ni uno. Claro. Entonces, claro, ahí evidenciamos que la efectividad del método funciona. Ahora, es importante entender que dentro de los procesos que tienen los diferentes, el ser humano como tal, nosotros generamos energía. Ahora, veamos cómo funciona. El pensamiento es plasmático. O sea, cuando nosotros hablamos del pensamiento, el pensamiento es plasma, es energía. ¿Sí? Está emitiéndose energía. Entonces estás emitiendo pensamientos positivos, entonces emites energía positiva. Si estás emitiendo pensamientos negativos, entonces emites energía negativa. Si es que yo pienso correctamente, siempre voy a estar sano y me va a ir bien en las cosas, porque proyecto y programo las cosas que yo quiero. Para todos los radioescuchas, es sumamente importante. La realidad es consecuencia de nuestros propios pensamientos. Y eso es un concepto muy importante. Por eso tenemos que tener cuidado con lo que decimos y con lo que pensamos, porque programamos muchas veces la realidad que no queremos. Entonces es un concepto básico e importantísimo. Ahora, así como existe energía positiva, hay energía negativa. Esta energía pulula en el ambiente. Centros comerciales, lugares de reunión, iglesias, etc. O sea, hay energía positiva y negativa en todas partes. Y no siquiera debe haber un equilibrio 50 por decirlo así. Debe ser mucho más alta en las actuales circunstancias, en la coyuntura, aspectos sociales, económicos. Así es. Debe ser la energía negativa. Uno de los negativa principales precursores. Mucho más alta. Imagínense que uno de los principales precursores de la energía negativa es el temor. Entonces, ahí sí, nosotros tenemos, por eso es que decimos, los maestros Reiki no tememos, porque el temor solamente te lleva al lado oscuro, solamente te lleva a generar realidades que tú no quieres para ti. Y ese es un factor muy importante. Muy, muy importante. Tenemos que tener un cuidado enorme con lo que pensamos. Tenemos que tratar de visualizar qué es lo que queremos para nosotros, no lo que no queremos para nosotros. Y en general tenemos la gran tendencia que nos jala el ego, que está basado en nuestros temores, hacia lo que no queremos. Tenemos que entender también que, por otro lado, eso no significa que sea sencillo. O sea, requiere de constantemente estar cuestionando tus pensamientos y ubicar y orientarlos hacia la manera positiva de poder ubicar tu vida. Y disciplinado. Totalmente, en cada instante. Imagínense que tenemos más de 60,000 pensamientos al día. Es un chorro. Entre buenos y malos. Entre buenos y malos. Pero resulta que solamente somos conscientes de 2,000. Y los otros 58,000 en general están basados en nuestro ego. Y nuestro ego está basado en el temor. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Cada vez que hay un pensamiento negativo dentro de tu consciente, que estás consciente de ese pensamiento negativo, es como si fuera la punta de un iceberg. Pero cuando tú lo tomas, lo agarras ahí del cogote inmediatamente y dices, no. Y recuerden, repítase, sáquese el plasma de la mente. Coja, sáquese, se extrae como si fuera un globo y lo tira a la basura. Y diga, repítase, esta es una realidad que no vive en mí. ¡Pac! Y le lanza el tacho. E inmediatamente coloca el pensamiento correcto. Y eso es sumamente importante. No quiere que le ocurra algo que usted está pensando que le podría ocurrir, no lo piense. Ni siquiera considere esa realidad para usted. Y usted va a tener la capacidad de manejar su futuro, su presente y su futuro. Entonces, hoy en día los científicos,
La física coge y todos están de acuerdo en donde dicen la realidad es consecuencia de nuestros propios pensamientos. Si nosotros entendemos el concepto y le hacemos casos hoy en día a la ciencia, entonces podemos tener vidas mejores, vidas felices. Podemos avanzar en nuestra vida a pasos firmes hacia nuestros sueños. Pero ni siquiera nos atrevemos a soñar. La mayoría de la gente cree que no se lo merece. Cree que no es merecedor ni de la felicidad, ni de la abundancia, ni de la salud. Y que es un castigo de alguien más que te está vigilando porque eso te lo acaban de mandar. Pero es que ante tanto pensamiento negativo que se transmite incluso por los micrófonos de los medios de comunicación, ¿cómo podemos llegar a tener una situación positiva de vida? Si, por ejemplo, en las actuales circunstancias, en los actuales días estamos hablando de que la economía es un desastre, que las decisiones son las peores, que el costo de la vida ha subido, que nos caen las desgracias, los desastres, ¿cómo podemos revitalizar eso? Ahí es cuando nosotros tenemos que entender que hay una fórmula. Resulta que la raíz cuadrada del 1% de la sumatoria de los pensamientos hace que nosotros podamos generar un cambio sustancial en toda la comunidad en la cual estamos. Eso significa que si es que yo me sigo uniendo al pensamiento negativo, sigo reforzando la realidad que yo no quiero. Entonces, no compre el pensamiento negativo. Dedíquese a lo que usted tiene que hacer hoy, porque el futuro no existe, y el pasado tampoco. Pero la mayoría de la gente o vive en el pasado o vive en un futuro precario, temiéndole al futuro. Y se olvida de que lo único que existe es este momento. Si nosotros nos ponemos a pensar por un solo instante, y le digo, demuéstreme que vivió el día de ayer, es físicamente imposible. Solamente vive en su mente el día de ayer. Y solo para usted. Sin embargo, hay mucha gente que pasa aferrada al pasado. Claro. Ahí mi sugerencia es, uno se tiene que convertir en el agua en el río y no la piedra en el río. Porque la piedra se golpea una y otra vez y se resiste a avanzar. Pero si es que yo me convierto en el agua y fluyo con las cosas y no me resisto en mi divorcio, en la muerte de mi hijo, en mi economía, en las cosas, digo, no, gestiono el presente, hago lo que tengo que hacer en este momento. Y no me vuelvo sufridor, porque hay mucha gente que tú le dices, ¡ay, sí, cómo está el país! Terrible, ¿y qué vamos a hacer? No sé qué vamos a hacer, y ahora cada vez estamos más pobres, ¿no? Lo único que estamos haciendo es programando lo que no queremos. Uh-huh. Programe lo que quiere, pero para usted. No sea parte del problema, sea parte de la solución. Véase usted mismo, qué es lo que necesita hacer para usted, para su propia evolución, para su propia estabilidad, para su propia sanación. Ahí está parte del secreto de lo que hacemos los maestros Reiki. Por eso es que lo primerito que buscamos es paz. Paz. Cuando nosotros canalizamos energía, decimos que canalizamos puro amor que viene desde el centro del universo. El planeta Tierra es un pequeño punto azul en la tercera parte externa de una pequeña galaxia que tiene 22,000 millones de estrellas. Entonces, si el planeta Tierra ya está en el espacio, ¿en dónde está el cielo? Aquí mismo. Aquí está su cielo. Consígalo. Está con su hermano, con su mamá, con su papá, con su hijo, con sus amigos, con su vecino. Nosotros siempre decimos, tenemos que ser buenos per se. Uh-huh. Se nos queda siempre corto el tiempo y va a ser motivo de que nos visite otro día a Enrique Espinosa Cruz, maestro Reiki, que ha estado esta tarde acá en el programa de vuelta y nos ha sorprendido, ¿no? O sea, y yo creo que esto también es parte de la ayuda que uno puede hacer y de las noticias útiles para nuestra comunidad. Le comprometemos a que nos visite otra tarde, Enrique. Encantado, será un gusto el poder acompañarles y solamente quiero decirles finalmente que recuerden todos que la trascendencia del ser humano está en lo que hacemos por los demás. Enfóquense en ayudar a su vecino. Si es que salva a uno, salva al mundo. Con uno a veces es suficiente. Sea bueno no porque lo obligan, sino porque todo lo que das, te lo das. Y todo lo que quitas, te lo quitas. Es una realidad. Muchas gracias, Enrique. Enrique Espinosa Cruz, maestro Reiki, esta tarde acá en el programa de vuelta.
y seguro le comprometemos a que venga otra tarde a comentarnos su experiencia y por supuesto ese mensaje que esperemos sirva de mucho para también algunos oyentes que estén en necesidad.